¿Qué tal, amigos de XFM? Bienvenidos una vez más a BiblioKiss, este espacio que tenemos dedicado a los libros, que tanto os gusta, porque sabemos que os gusta porque nos escribís, nos mandáis mensajes indicando los libros que habéis leído, que os hemos recomendado y que más os han gustado. Y hoy pues pretendemos hacer lo mismo, recomendaros un libro. Esperamos que os guste. La autora entiendo que también, la tenemos con nosotros. Verónica Sanz, bienvenida a BiblioKiss. Muchísimas gracias, me encanta BiblioKiss. Pues vamos a recomendar tu libro, que es Gente Bien. Vamos a hablar de este libro, pero lo primero, la gente te conoce, la gente te ha visto durante años en todos tus programas. Vamos a empezar por el principio, antes del libro. Vamos a empezar antes del libro, ¿no? Genial. Cómo de estar en directo, de estar en tus programas con la gente, hablando sobre todo de información. ¿Cómo se da el salto a decir, oye, me voy a ir a la ficción, me voy a ir a reflejar una historia que tengo en la cabeza en una novela? ¿Cómo es ese salto? Pues es un salto mucho más natural, menos mortal de lo que te puedas imaginar. Primero porque, fíjate que yo llevo años en la tele, ¿no? Llevo unos cuantos años, porque los tengo, y me he dedicado a contar la vida, a narrar historias que conforman lo que va sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, por un lado, yo ya estaba contando historias. Claro. Por otro lado, lectora empedernida desde pequeña, con lo cual la pulsión de algún día colocar yo mi propia historia en el universo de la literatura, pues existía. Entonces, cuando empiezan a juntarse esos dos momentos, el momento de lectora con el momento de narradora, y ahí nace la idea de, bueno, pues con todo lo que yo he vivido como periodista y muchas historias que he contado, que tienen en el margen aspectos que también son relevantes, pero que no llegan a trascender en las noticias, pues porque contamos lo que es pues, útil para la ciudadanía, pero a lo mejor hay intrahistorias que tienen que ver con algunas tramas que a mí, por lo menos, me han atravesado y me las he ido quedando durante este tiempo para darles forma algún día y acompañarlas de todas mis obsesiones, ¿no? De los temas que a mí me preocupan, en los que pienso, y los he colocado en la novela. Así ha sido. Pues esta novela, y ahora ya sí hablamos de la novela, hablamos de Gente Bien, que la tenemos aquí, la edita Planeta. Es la historia pues de unas mamis ricas, vamos a decir así, sí. que, oye, que pues hacen lo que hacen las mamis ricas, quedan a cenar, quedan a divertirse, brunch, todo este tipo de al cosas. Gimnasio. Pero bueno, pues oye, en un momento determinado pues hay una nueva o una incorporación que ellas no esperan, y ahí, vamos a decir, sin destripar mucho el asunto, pues se lía, ¿no? Entonces, Se lía parda. es un reflejo de un tipo de gente que todos conocemos, todos ponemos imagen o podemos más o menos dibujar la caricatura. ¿Cómo ha sido acercarte a ese mundo, a esas mamis ricas? Bueno, es que las he ido conociendo en mi entorno. Ha habido algunas de esas figuras que pues a lo mejor lo han sido durante un tiempo. Sí. Se han visto sin ocupación laboral y se han dedicado a esa vida, claro, de que ellas mismas, en tono jocoso, pero se han definido, ¿no? De mami rica, pues es la que deja al niño en el colegio o no, porque a lo mejor la lleva al servicio, claro, al niño, y luego se va a desayunar y luego ya tiene la agenda hecha, porque después es ir al gimnasio y luego tiene una comida y ya tiene su agenda hecha, y a lo mejor eso es, uy, tengo el día llenísimo, ocupadísimo, ¿no? Ocupadísimo. Bueno, pues eso se puede hacer solamente desde una posición. Cuando tienes tu casa pagada, total, y ese colegio al que el niño va, que cuesta 2.000 euros al mes, también se está pagando pues con el trabajo o con los beneficios que da otro negocio que en ese momento tú no estás, ¿no? Entonces, bueno, esas 4 mujeres están en ese punto, pero no todas por los mismos motivos, ni todas a lo mejor quieren quedarse de la misma manera, pero confluyen, ¿no? En cierto momento, sí, y se ayudan las unas a las otras en esos momentos de cena, de salir por ahí, de descarga. Yo creo que esos momentos entre mujeres de esa sinceridad y de encontrar esos espacios, mucha gente se va a ver reflejada. Yo misma, con mis amigas, para mí es oro cuando conseguimos juntarnos y hacer agendas. Exacto, esa noche de chicas o de ya señoras y poder, bueno, distraernos. Pero claro, ellas viven la vida de una manera muy distinta a lo que soy yo con mis amigas. Y efectivamente, pues hay un momento en el que ellas viven en el lado del privilegio, una mujer que no forma parte de ese entorno, sino más bien de la vulnerabilidad, una migrante, una mujer muy joven que, bueno, toma una decisión, encuentra un camino que a ella le parece que le va a llevar hasta donde ella quiere y no piensa en el precio a pagar, ¿no? Ahí se produce un choque a través de una pequeña grieta
y ahí es cuando, efectivamente, como tú has dicho, pues se lía. Ahí se lía. Claro, hablas de este tipo de relaciones, de este tipo de personas, de esta chica que no viene del privilegio y que a través de otras... Bueno, hablabas de los sugar daddies, este tipo de cuestiones. Claro, es una novela que trata muchos puntos sociales, cotidianos. En la documentación hemos leído, oye, que tiene esas similitudes por hacerlo todo audiovisual. Ya sabes que ahora, lo hablábamos antes fuera de micro, todo nos entra por los ojos, ¿no? Big Little Lies, Mujeres Desesperadas, una serie fantástica. ¿Reconoces el libro en esa comparación? Me gusta que se haga esa comparación, por un lado, porque son series maravillosas. Sí. Bueno, Big Little Lies viene del libro de Leanne Moriarty, Total. que a mí me encanta ese libro, me encanta El secreto de mi marido. O sea, es un tipo de literatura que está entre mis inspiraciones, o sea, eso hay que reconocerlo. Luego, por otro lado, creo que también no hay tantos productos audiovisuales en los que las protagonistas con todo el peso sean mujeres, ¿no? Claro. O sea, sí que te puedo hablar de Sexo en Nueva York, pero poco más, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, entiendo la comparación y me parece bien. Lo que pasa que este es con tortilla de patatas, ¿no? Porque este es de Madrid, es castizo, todo castizo, muy español, y además situado en Madrid, protagonistas que son de aquí y que, bueno, que reflejan un poco cómo es la vida aquí, que también es una vida en la que otras culturas también están participando y protagonizando, ¿no? Pero sí, no me importa en absoluto, al contrario, me encanta que se utilice esa comparación. Además, hay una de las protagonistas, Minerva, ¿no? Que es una exestrella de la tele. Tú conoces muy bien el mundo de la tele, claro. Ya no digo autobiográfico porque tú eres una estrella de la tele, no eres bueno, no gracias eres por lo de estrella. No eres exestrella todavía. Pero, claro, tú conoces muy bien el mundo de la tele, entiendo que has cogido cosas de lo que has ido viendo, ¿no? Bueno, tú ya has ido viendo cómo es Minerva y vas a descubrir más. Y con lo cual tengo que decir ya de entrada que no soy yo. Sí. Pero, efectivamente, Minerva la he conocido en varias personas que he ido conociendo a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Es una persona obsesionada por la influencia, obsesionada por su imagen, siente un vacío muy profundo por haber sido apartada del estrellato, a pesar de que en la televisión, y también me parece que en la radio, tú como persona que trabaja en ese medio tienes que saber que algún día te vas a tener que apartar o te van a apartar o te vas a cansar o vas a cansar a la audiencia. O sea, es que esto es así. Con lo cual hay que estar preparado para ese momento. Pero bueno, ella no lo lleva bien. No lo lleva bien y entonces, a pesar de que intenta moldarse a esa vida de mami rica, no le convence ni la mami rica, ni la maternidad, ni el estar alejada de los focos. La cuestión es cómo lo hará para volver. Claro. Hablabas de la obsesión por la, pues eso, lo que transmites, lo que se ve, esa obsesión por la belleza. También hay otro personaje, ¿no? Sí. Betty, que dermatóloga, pues también el arquetipo, ¿no? El cirujano estético, pues este tipo también de profesiones, ¿no? Dentro del grupo. Claro, están reflejados en ese grupo todo este tipo de perfiles que podrían conjugar en cualquier mesa, en cualquier brunch de cualquier mañana. Sí. Claro, tú no has estado en esas, o por lo menos no en los últimos años, ni aunque hubieses querido hubiese podido estar, porque trabajando tanto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha sido la documentación de ese tipo de perfiles? ¿Cómo has ido aprendiendo cómo debe comportarse esta, cómo la otra? ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad? Bueno, con la periodista no hay problema. No hay problema. Lo tenemos resuelto porque he tenido muchas a mi alrededor. Te voy a dar una clave. En el libro hay una periodista que tiene una hermana médico. Mi hermana es médico. Ah, ya está. Ya hemos descubierto. Lo que pasa es que mi hermana es ginecóloga, ¿vale? Bueno. Esto, a ver, no es un secreto porque en los agradecimientos lo cuento, ¿no? Que mi hermana me ha ayudado con algunas escenas que bueno, pues hay que contar algunas cuestiones hospitalarias. Entonces, mi hermana no es médico estético, pero sí he conocido, por mi trabajo, a médicos estéticos, tanto cirujanos como gente que viene de la medicina general, que aprenden a pinchar botox, ácido hialurónico y tal, y se dedican a esto porque ganan muchísimo más dinero, ¿no? Claro. Entonces, ese es el
el eje de este personaje, ¿no? Ella está en la sanidad pública, que es maravillosa, pero solamente es maravillosa porque pagamos muy poco a nuestros médicos. Claro. Entonces, claro, tenemos un servicio de lujo que se paga con los impuestos que pagamos, que bueno, pues serán muchos o serán pocos, pero desde luego para pagar a nuestros médicos no son suficientes, ¿no? Entonces ella deja su puesto como adjunta de dermatología y decide dedicarse a esto. Entonces, bueno, esa parte también controlada. Luego tenemos quizá el perfil que me es más ajeno, Sí. es el de Elena, ¿no? Que es la rica Sí, heredera, la heredera. porque Irina es una abogada, es una profesional que en un momento dado decide dejar de lado su carrera por un matrimonio. Pero es una profesional del derecho mercantil que yo he conocido, ¿no? Perfiles que sí he entrevistado, perfiles que he podido compartir ratos con ellas. Entonces, bueno, el más difícil es Elena, que es bastante central en la novela, pero sin embargo sí he tenido formas de acceder a bueno, gente un poco de la burguesía, un poco de un perfil así, no aristocrático, pero sí como en esferas de muy alto nivel, por el propio colegio al que yo fui en Barcelona, el Abat Oliva, que es en Pedralbes, y luego también en Madrid he podido conocer a mujeres del mundo de la empresa, que a lo mejor no estaban en su casa, como el caso de Elena, pero sí que no eran... a lo mejor el padre era el superjefe y ella estaba un poco más pues llevando, no sé, la prensa o este tipo de cosas. Entonces me ha permitido ir conociendo un poco estos perfiles. Claro. En la novela, lo decíamos antes también, se retrata este tipo de perfiles y esta amistad, este grupo de amistad, mezclando un poco la sátira, porque hay frases o cuestiones que se relatan que son, bueno, no diría cómicos, pero que sí que, oye, te pueden desatar como mínimo una sonrisa, ¿no? Diciendo, mira, esta que... ¿no? Sí, sí, es lo que pero busco, claro. claro. Se relatan también situaciones muy duras o situaciones más complicadas, sobre todo cuando entra en juego esta persona más joven que llega ajena al grupo. Claro, era el objetivo, ¿no? Oye, que la gente se divierta, que lo vea como lo que es una sátira de este tipo de gente, pero también genera esa incomodidad, ¿no? Totalmente, has dado en la clave. Sí quiero que el lector esté muy entretenido y no pueda soltar la novela, pero sí quiero incomodarle. Que lo consigue, de decir que es algo, es adictiva. O sea, es adictiva. Es adictiva. Va en vena, ¿no? Sí. Me alegro mucho, gracias. Pero también quiero incomodarle. O sea, creo que incomodar al espectador o al lector en este caso es una forma de atraparle, ¿no? Porque no te deja indiferente. ¿Qué hay peor que dejar indiferente a la persona que ha elegido leerte? Entonces, no quería. Y utilizo diálogos bastante ácidos en algunos momentos porque, bueno, me parece que incluso las personas que están hablando de los temas más complejos o que bueno, hablando de cosas que parece que son tabú, al final, cuando tú las naturalizas y forman parte de tu día a día, pues se utiliza el humor, ¿no? Claro. Entonces, se lo he querido dar también a los personajes y compartir con el lector para si hay que reírse, riámonos, claro. Claro, la novela habla también mucho, porque forma también parte de este tipo de amistades y este tipo de relaciones, del qué dirán, ¿no? Toda esa vida absolutamente de cara a la galería, ¿no? Es como una gran representación desde que salen de casa hasta que entran, ¿no? Sigue siendo uno de los grandes conflictos, yo creo, de este tipo de gente, ¿no? Una de las grandes cárceles sociales que tienen que sufrir. La novela está en la calle, la gente lo está leyendo, te llega de este tipo de personas algo de feedback, decir, joder, es que es mi grupo de amigas, o de repente, pues esto lo he vivido yo durante años, o ¿tienes ese feedback de la gente? Pues fíjate que incluso personas que forman parte del privilegio y la élite les molestan comportamientos clasistas, racistas, fíjate, que se dan a su alrededor. Fíjate. O sea, no quiero que parezca que yo estoy retratando algo porque quiero generalizarlo, en absoluto. No. O sea, igual que yo soy periodista económica y conozco a mucho el mundo de la empresa en general o de forma mayoritaria, la empresa genera riqueza, genera empleo y es algo que tenemos que aplaudir, la iniciativa, ¿no? Sí. Sin embargo, algunos empresarios, algunas personas que adquieren poder
económico o influencia, lo aprovechan y utilizan algunas palancas de la corrupción para generar más. Esos son los que conocemos a través de los sumarios. También se refleja aquí, efectivamente. Claro, esos son los que conocemos a través de los sumarios de corrupción. Exacto, que abusan de esa posición, pero la mayoría no son así. Y del mismo modo, hay mucha gente que tiene dinero y hay mucha gente que lo utiliza para ayudar a los demás, que sabe gestionar su riqueza sin ostentar, que no necesita presumir de nada. Y yo he conocido a muchos de esos también. Entonces, lo que me gusta es que incluso gente que vive de forma muy cómoda o que tienen posiciones privilegiadas, que pues lo leen y dicen, es que hay mucho apestoso como este, ¿no? Claro. Entonces, pero eso es porque evidentemente, gracias a Dios, pues ni todos los empresarios son malos, ni toda la gente con dinero es mala, ¿no? Porque es así. Es así, totalmente. Bueno, pues volviendo al audiovisual para cerrar el círculo, para terminar la entrevista, hablábamos antes de series con las que se compara lo que se cuenta aquí. Vamos a la inversa. ¿Te gustaría ver el libro en el audiovisual? ¡Wow! Me encantaría. O sea, sería algo... De hecho, yo no lo había pensado. Hasta fue mi marido que me dijo, oye, ¿y a quién pondrías de Javier? Y yo dije, es que es total. Bueno, empezaron a venir nombres a la cabeza y dije, Hugo Silva. Abrimos el casting, Dios pero mío, sí. Y ahí quedó la cosa, pero bueno, evidentemente, tú imagínate, el cuento de la lechera, que te puedo estar diciendo desde que hablamos de esto, ojalá, ¿no? Yo creo que un autor que más puede desear que su novela trascienda, incluso llegar al audiovisual, con lo cual te garantizas llegar a mucha más gente y compartir esa historia con más gente. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí como un deseo, ¿vale? Claro, pues aquí queda, oye, aquí queda productores del mundo, ahí está. Exacto, productores del mundo. Sí, aquí queda el aviso dado, esta novela fantástica que está ya en todas las librerías, en todas las plataformas, lo edita Planeta. Gracias. Gente bien, Verónica Sanz, muchas gracias por la visita. Gracias a ti, me ha encantado. Muchas gracias.